aprende. Cuando nacemos tenemos el cerebro con estructuras que cada una tiene una función específica determinada para procesar un tipo de información. Si tenemos la capacidad de la memoria es porque tenemos la capacidad de guardar información en la corteza cerebral. La neuroimagen sirve para observar el cerebro de forma anatómica y neuronal, y gracias a ella se observa que está formado por diversas partes con diferentes funciones cognitivas. Por lo tanto, el cerebro está preparado para ir hacia uno de los dos lados, hacia sus habilidades, es decir, diestro o zurdo. La mayor parte de los diestros van a tener el lenguaje lateralizado en el hemisferio izquierdo, mientras que los zurdos en el derecho. Hay factores que influyen en todo lo que vamos y cómo lo vamos a ir incorporando, como la familia y los amigos. La neurociencia se va acercando a la educación y no al revés. Si hablamos de psicología, de educación y de aprendizaje, debemos hablar de 5 características fundamentales: el profesorado, los docentes, el centro educativo, la familia y los entornos sociales. No sabemos todo en relación al funcionamiento cerebral, pero sí lo suficiente como para al menos tenerlo en cuenta. El cerebro humano adulto pesa entre 1.300 o 1.400 gramos. Los seres humanos tienen grandes cerebros en relación con el peso de todo el cuerpo y está formado principalmente por agua, un 78%, de grasa un 10% y de proteína un 8%. Las características más notorias del cerebro son sus circunvoluciones o pliegues. Estas arrugas son parte del córtex cerebral. Este es la cubierta exterior del cerebro y es densa como la piel de naranja. Su importancia se puede atribuir al hecho de que constituye partes fundamentales del sistema nervioso y de que sus células nerviosas están conectadas por casi 1,6 millones de kilómetros de fibras nerviosas. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, conectados por haces de fibras nerviosas. El tejido más voluminoso es conocido como el cuerpo calloso, que tiene unos 250 millones de fibras nerviosas. Esta vía interhemisferios permite a cada lado del cerebro intercambiar información con más libertad. El hemisferio izquierdo procesa las cosas más en partes y de modo secuencial. Pero los músicos procesan la música en su hemisferio izquierdo, no en el derecho, como haría una persona novata. Entre las personas zurdas, casi la mitad utilizan su hemisferio derecho para el lenguaje. Los matemáticos de nivel superior, las personas que resuelven problemas y los jugadores de ajedrez activan más el hemisferio derecho durante la ejecución de dichas tareas, mientras que los principiantes en esas actividades generalmente tienen actividad en el hemisferio izquierdo. Para las personas diestras, la función motora gruesa, como los grandes movimientos, está controlada por el hemisferio derecho, mientras que la motricidad fina generalmente depende más de una actividad del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho además reconoce más rápidamente las emociones negativas y el hemisferio izquierdo las positivas. Las funciones cognitivas son las funciones ejecutivas, como la planificación, la toma de decisiones, el lenguaje, la memoria. El lenguaje en la mayoría de las personas se encuentra en el hemisferio izquierdo. El cerebro se divide en 4 áreas denominadas lóbulos. El lóbulo occipital, situado en la parte media trasera del cerebro, se encarga de la visión. El lóbulo frontal, situado en la frente, se encarga del juicio, creatividad, resolución de problemas, planificación. El lóbulo parietal, situado en la zona trasera superior, se encarga del tratamiento de funciones sensoriales y lingüísticas superiores. Y los lóbulos temporales, situado encima y alrededor de los oídos en el lado izquierdo y derecho, se encarga de la audición, la memoria, el significado y el lenguaje. La zona situada en la parte central del cerebro incluye el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. Esta zona media, llamada sistema límbico, representa el 20% del volumen del cerebro y rige las emociones, el sueño, la atención, la regulación del cuerpo, las hormonas, la sexualidad, el olfato y la elaboración de la mayoría de las sustancias químicas cerebrales. La ley de equipotencialidad de Hindenburg se produce cuando la lesión unilateral temprana produce una adopción de funciones lingüísticas para el hemisferio no dominante para estas funciones. La ubicación del área del cerebro que permite saber que soy yo, es decir, la consciencia, podría estar dispersa por todo el córtex, en el tálamo, o puede estar situada cerca de la formación reticular sobre el tallo cerebral. La sustancia gris son neuronas o células que forman el córtex. Aquí están situadas la mayor parte de nuestras funciones cognitivas. Es de carácter voluntario y tiene de 5 a 6 milímetros de grosor. La sustancia blanca son fibras de conexión. A través de estas fibras de conexión se conectan unas áreas con otras para que luego esas áreas puedan integrar información desde las partes anterior y posterior y de izquierda a derecha. El córtex sensorial, que recibe información de los receptores cutáneos del cuerpo,
y el córtex motor, necesario para el movimiento, son bandas estrechas situadas a lo largo de la zona media superior del cerebro. En el área inferior trasera del cerebro está el cerebelo. El cerebelo es un cerebro a nivel pequeño. Se encarga del equilibrio, la postura, el movimiento y las áreas de cognición. También se encarga de la fluidez verbal, las bases de la memoria a largo plazo para el aprendizaje motor, que están situadas en el cerebro. El cerebro constituye un 2% del peso del cuerpo, consume un 20% de la energía corporal. A través de la sangre llega al cerebro sus nutrientes, como la glucosa, la proteína, los oligoelementos y el oxígeno. El agua además aporta el equilibrio electrolítico para su buen funcionamiento. Por otra parte, el oxígeno es fundamental para el cerebro, pues utiliza una quinta parte del oxígeno del cuerpo. Si perdemos el suministro de sangre al cerebro, perdemos la consciencia en pocos segundos. La arteria carótida asegura el suministro de sangre oxigenada, fresca, después de abandonar la zona pulmonar cardíaca. Algunos fármacos basan su efecto en la mejora del flujo de oxígeno al cerebro. ¿Pero dónde comienza el aprendizaje? Hay dos tipos de células cerebrales. Las neuronas, alrededor de un 10%, unos 100 billones. A los 2 años finaliza el proceso de formación neuronal. Tratan información y transporte de señales químicas. Y por otro lado están las neuroglias, alrededor de un 90%, es decir, 1000 billones. Se ocupa de la formación de la barrera hematoencefálica, del transporte de nutrientes y la regulación del sistema inmunitario. Además, es un sistema sanitario neuronal. El cuerpo celular tiene capacidad de movimiento, pero la mayoría de las neuronas permanecen estables. Extienden los axones hacia afuera. Cada neurona tiene un solo axón, que es la extensión más fina que conecta con otras dendritas. La mayoría de los axones solo se conectan con dendritas porque no están interconectadas entre sí. Para conectar con miles de células distintas, el axón se divide y subdivide continuamente en 2 ramas. Las neuronas solo sirven para transmitir la información. Ninguna de ellas es solo el receptor o el final de la conexión. La información solo fluye en dirección única. Va desde el cuerpo celular por el axón hasta la zona sináptica. Nunca regresa desde la punta del axón a un cuerpo celular. El axón tiene 2 funciones: conducir la información en forma de estimulación eléctrica y transportar sustancias químicas. Los axones más largos, que bajan por la columna vertebral, pueden medir hasta 1 metro, los restantes 1 centímetro. Cuanto más grueso es el axón, más rápido se conduce la electricidad y la información. La mielina es una sustancia grasa que se forma alrededor de algunos axones, los más largos. Esto acelera la transmisión eléctrica unas 12 veces y reduce la interferencia de otras reacciones cercanas. Los nodos, situados a lo largo de los axones junto a la mielina, refuerzan los impulsos eléctricos hasta velocidades de 120 metros por segundo. Ninguna neurona es el punto final o terminación para la información, solo sirve para transmitirla. Una ola neuronal puede recibir señales de miles de otras células. La suma total de todas las reacciones sinápticas que llegan de todas las dendritas al núcleo celular determinarán si una célula se consigue activar. Si existen señales de llegada que estimulen la neurona, esta se activará. La información se transporta dentro de una neurona mediante impulsos eléctricos y se transmite a través de la brecha sináptica por componentes químicos denominados neurotransmisores. El aprendizaje es una función fundamental de las neuronas que no se puede llevar a cabo de modo individual, sino que requiere de neuronas. El axón, por tanto, sirve para la transmisión de impulsos eléctricos. Los axones más largos, de 1 metro, están recubiertos de mielina. Las enfermedades que afectan a la mielina provocan una velocidad más lenta y la señal es defectuosa, la denominada esclerosis múltiple. La sinapsis, por lo tanto, también es un proceso y el espacio por el que a las neuronas se intercambian información. ¿Pero cómo aprendemos? Pues aprendemos gracias al cerebro. El cerebro se ha moldeado y modificado gracias a la estimulación, experiencia y conducta. Cuando un tipo de estímulo llega al cerebro, se desencadena el proceso. Puede ser interno, llamado tormenta de ideas o debate creativo, o una nueva experiencia, como resolver un rompecabezas. Luego el estímulo se distribuye y se procesa a varios niveles. Finalmente tiene lugar la formación de una memoria potencial. Esto significa que las piezas están en su lugar de manera que la memoria se pueda activar con facilidad. Como educadores vale la pena emplear tiempo en comprender lo básico de estos hechos porque puede darnos algunas ideas útiles de cómo aprenden los alumnos. ¿Pero qué es un estímulo? Si estamos repitiendo un aprendizaje anterior, hay una buena oportunidad para que las vías neuronales se vuelvan cada vez más eficaces.
Lo hacen mediante la mielinización. Después, el cerebro se vuelve más eficiente. Cuando se inicia una nueva tarea, el cerebro se enciende menos y se utiliza menos cuanto mejor se aprende la tarea. Los novatos utilizan más su cerebro, pero son menos eficientes en la forma de utilizarlos. Lo nuevo provoca una estimulación que se traduce en impulsos nerviosos y en consumos de energía. El ejercicio es hacer lo que ya sabemos hacer y la estimulación es hacer algo nuevo. La nueva estimulación mental o motora produce mayor energía eléctrica beneficiosa que lo antiguo y ya conocido. Esa entrada se convierte en impulsos nerviosos. Viajan a estaciones de procesamiento y distribución. En la conducta intencional se produce una convergencia multisensorial y se forma rápidamente el mapa en el hipocampo. Desde ahí se distribuyen las señales a zonas específicas del cerebro. Una vez que se recibe esta entrada del estímulo, cada célula cerebral es impulsada por la diferencia en la concentración de iones de sodio y de potasio a lo largo de una membrana celular. Los neurotransmisores se acumulan en los extremos del axón de la célula, que llegan a tocar las dendritas de la otra célula. En general, son excitadores como el glutamato o inhibidores como GABA. Cuando el cuerpo celular envía una descarga eléctrica hacia afuera hasta el axón, estimula la liberación de esos componentes químicos almacenados en la brecha, es decir, en el espacio intersináptico. Una vez llegado a la brecha, la reacción química dispara o inhibe una nueva energía eléctrica en los receptores de la dendrita conectada. Va de eléctrica a química y de nuevo a eléctrica. Se repite el proceso hasta la siguiente célula. Finalmente, la estimulación eléctrica repetida fomenta el desarrollo celular mediante la ramificación dendrítica. Estas ramas nos ayudan a establecer más conexiones hasta bosques neuronales que nos ayudan a comprender mejor. Cuando decimos que las células se conectan con otras células, queremos decir que están en tan estrecha proximidad que la sinapsis es utilizada casi sin esfuerzo, una y otra vez. Surgen nuevas sinapsis después del aprendizaje.